consiste en rescatar los testimonios y las batallas discursivas que tenían los dos últimos superintendentes directores de la Casa de Moneda de México en tiempos de la Guerra de Independencia, justo cuando se rompió el orden monetario que había existido durante los 300 años de vida virreinal. Ellos fueron testigos de cómo surgieron nuevas casas de moneda de provincia y cambiaron las reglas de acuñación de cara al México independiente. Entender qué tanto estos dos superintendentes, Francisco Fernández de Córdoba, Marqués de San Román y Rafael de Lardizábal, su sucesor, qué tanto condicionaron o determinaron el destino de las nuevas casas de moneda de provincia, o incluso más, qué tanto influyeron en las decisiones que se tomaron sobre cómo intentar organizar la monedación luego de la Guerra de Independencia, a nivel monetario, a nivel de matrices para la acuñación enviadas a las casas de moneda de provincia, aunque también determinando forzosamente aspectos fiscales, aspectos de homogeneidad monetaria ya en los primeros años de vida independiente. Para la temporalidad suelen ser fuentes de distinto origen, ¿no? Archivístico a nivel de fuentes primarias de investigación, y no es la excepción el tema de los protectores del orden monetario anterior a la Guerra de Independencia. ¿A qué me refiero? A que los expedientes de trabajo para este tema están en el Archivo General de la Nación, pero también están en el Archivo Histórico de la Casa de Moneda de México, con algunas referencias un tanto dispersas en archivos históricos en provincia, ¿no? Archivos históricos estatales. Entonces, la metodología, en primer lugar, obviamente con una visión crítica, hacer un cruce entre estos distintos testimonios, generalmente de carácter oficial, lo cual implica un filtro que hay que tener un poquito en cuenta antes de someter a contraste estos distintos testimonios. Lo que estaba en juego era la definición de una política monetaria en construcción o en deformación también al mismo tiempo. Se cuenta ya con un bagaje, con un cuerpo de literatura y bibliografía, a veces a nivel regional, otras veces a nivel general, ¿no? Y ni qué decir algunos esfuerzos recientes, por ejemplo, dirigidos por el doctor Carlos Marichal, referentes a historia financiera, bancaria y monetaria a nivel hemisférico, ¿no? De toda América. Sin embargo, el diálogo se entabla directamente con los trabajos de la doctora Alejandra Irigoyen, del doctor Ernest Sánchez Santiro, que hablan con una narrativa general de todos los cambios que existieron en el paso de la monedación de la Nueva España al México independiente. También dialogo con un artículo que habla sobre las casas de moneda foráneas a lo largo del siglo XIX en México, cuya autoría corresponde a Juan Fernando Matamala. Es un artículo cuyo fragmento o algunos fragmentos aluden al papel de estos superintendentes, de los últimos superintendentes del periodo virreinal que estaban en contra de la monedación en provincia, cosa que pasó a ser una pauta para el México independiente. Fuera de ello, y solamente contando con la tesis reciente de un servidor, Ricardo Fernández Castillo, en donde también hay algunos fragmentos sobre estos últimos defensores del monopolio de la Casa de Moneda de México. Fuera de ello, no hay mucho más bajo esta perspectiva, por lo cual hay que analizar o reconstruir el papel de estos gestores de medidas monetarias que propiamente, valga la expresión, fueron los que perdieron la contienda en lo que se refiere a cómo iba a funcionar la producción y circulación de moneda ya en el México independiente. Mi postura es que hubo una mezcla de argumentos sobre cómo iba a funcionar esta monedación, revelado por el cruce de fuentes y también por la averiguación en archivos estatales, porque
En los últimos años previos a la consumación de la independencia y en los primeros años del primer imperio mexicano y de la primera República Federal, se puede ver cómo el último superintendente de la Casa de Moneda de México, Rafael de Lardizábal, del periodo virreinal, continuó siendo director de la Casa de Moneda de México hasta 1829 y era consultado en términos de elaboración de las matrices de la acuñación para las casas de moneda de provincia. Lo que hace falta es averiguar bajo qué pauta lo hizo, bajo qué jurisdicción lo hizo y hasta qué punto pudo ingerir. Mi postura es que falta investigación al respecto para contrastar con la bibliografía general a la que he hecho alusión. Tenemos que estos testimonios de aquellos que no lograron preservar el orden monetario virreinal, en realidad condicionaron más de lo que creemos a nivel de hipótesis, ¿no? Condicionaron más de lo que creemos la elaboración de las primeras partidas de acuñación en el México independiente. Me refiero concretamente a la creación de un peso fuerte republicano con el águila mexicana, con el gorro frigio de la libertad, pero que se acuñó en millones en las casas de moneda de provincia en la década de los 20, 30 y 40 del siglo XIX. Entonces, ¿hasta qué punto San Román y su sucesor Rafael de Lardizábal intervinieron en el reparto de cargas de acuñación o el reparto de potestades y facultades de acuñación? Me parece que es un área de oportunidad para la investigación en historia monetaria en la transición.